Bueno, como dijo Diego, hoy vamos a ver lo que es obtención y obtención específicamente de formación fija. ¿Cuáles formaciones fijas hay? A ver si activamos. Es muy difícil. Line Scrum. Line Scrum, supongo. Line Scrum, muy bien. Formaciones fijas. Después hay muchas maneras de obtener la pelota, de recepción de kick, de recepción de salida, bueno, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a apuntar en lo que es las formaciones fijas. Voy a arrancar yo con todo lo que es line out. La idea es que se puedan llevar algunas cuestiones de planificación también, no solamente cómo se trabaja, sino los tiempos que se puede llevar adelante una práctica, y lo mismo con Scrum y line out. Bueno, arrancamos. Como siempre, arrancamos con los principios del juego. El primero, obviamente, es la obtención. Luego de la pelota, obtenemos la pelota, la idea es avanzar. Avanzar es ir hacia adelante con apoyos, generando continuidad, metiendo presión a la defensa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para meter tries y anotar puntos. Bien, hasta ahí estamos. Seguimos. ¿Y por qué les parece que es importante el line out? Acá hay una estadística de, no sé si lo pueden ver, de cantidad de tries que se generan a partir del line out y del scrum. En el último, no es el último, perdón, en el Rugby World Cup de 2019, el 48% de los tries vienen a partir de line out y 16 vienen a partir de scrum. Entonces la importancia ahí de poder trabajarlas y tener el foco bien ahí puesto. Bien, seguimos. Vamos a ver un videito. Line out, esperemos que fluya. Cómo utilizan el line out como plataforma de ataque, ¿no? Como con una pelota rápida, van adelante. Bien, ¿qué cosas les parece que son importantes para generar esto que recién acaban de ver en el video? Pongan ahí en el chat. Si uno me puede leer el chat, que yo no estoy viendo nada. No sé si estás ahí. Yo leo el chat. Dale. Bien, por ahora no apareció. Coordinación. Dicen acá. Obtención. Obtención, bien, obtención en line out. Bien. Obtención de calidad, coordinación, lanzador y saltador. Bien, ¿qué más? Para tener un buen line out, ¿qué necesitamos? Coordinación, ¿qué más? ¿Es importante la altura o no? Velocidad, dicen acá. Velocidad. Repite Excelente. velocidad. ¿Qué más? ¿Algo más? Velocidad es importante. Bueno, la destreza del lanzador y de los levantadores, del saltador, de varios que intervienen, ¿no? Perfecto, los distintos roles que hay dentro del line out. Perfecto. Bien, ahí vamos pasando, que es un poco lo que pusieron, de qué necesitamos: la velocidad, la altura, que nadie lo dijo ahí. ¿Sí? Es importante la convicción para ir a buscar esa pelota. La comunicación, ¿les parece que es importante, sí o no? Claro. Fundamental. Acá dicen comunicación, lanzamiento y variantes. Perfecto. Coordinación. Y después, por sobre todo, cuando empezamos con line out, que vamos a estar empezando en M13, ¿sí? Es la seguridad. Fundamental eso en la seguridad, y me traté de mantenerlo durante todas las etapas. Vamos pasando. Timing. Bien, es parte de la coordinación. Timing. Bien. La velocidad que necesitamos
para que la formación sea precisa, detallada y orientada a la velocidad en la ejecución. ¿Sí? Necesitamos eso. Entonces, el line out lo vamos a dividir en una parte técnica, en una parte táctica y en otra parte estratégica. ¿Está bien? No es solamente técnica individual, ni mini unidades y general, sino lo vamos a ver en una parte técnica, táctica y estratégica. A ver, pasalo, Dieguito, ahí. Bien, la parte técnica. ¿Qué diferentes roles encuentran dentro del line out? Ya algunos dijeron, saltador, levantador. ¿Qué más? Levantador, saltador, tirador, tirador, repiten acá. Lanzador, claro. Líder de forwards. Líder de forward o líder de line. Y ahora empezaron a llover, ¿eh? Líder del line out, voz de mando, cantando los lines, señuelos. Perfecto. Saltadores, ahí lo tenemos. Saltadores, levantadores, lanzadores y líder del line out. Fundamental, no siempre el líder del line tiene que ser el que mejor salte, sino tiene que ser el que mejor lea el line out, ¿no? En un club, yo me acuerdo que había un pilar izquierdo, que era el primero del line out, que lo cantaba él. Y sorprendido, viste, me puse a hablar. Y me decía todo lo que uno ve como saltador en el medio del line, el flaco lo veía. Entonces, digo, no es necesario que seas solo el líder del line el que va a saltar, el mejor saltador, sino que el que mejor lo lea. Bien, vamos con la parte de saltadores. Lo vamos a dividir en 4. Entonces tenemos los saltadores. Necesitamos que tengan posturas rápidas, que salten rápido, que puedan leer el line a la vez, ¿sí? Que puedan saltar en cualquier posición y a la vez puedan levantar. ¿Cómo vamos a buscar esto? Respetando en principio la que es la posición inicial. Siempre buscamos que sea siempre exactamente la misma, las piernas alineadas con la pierna interna levemente retrasada, el salto intentar que sea en un solo movimiento o 2 movimientos, pero que sea rápida esa ejecución, contracción de abdominal, glúteos y cuádriceps, que quede en un palo de escoba. En el aire, intentar disociar lo que es el tronco del miembro superior, brazos extendidos, una vez que salté y estoy buscando la pelota, y una vez que la tengo la pelota en las manos, el delivery hacia un compañero. Bien, vamos a ver unos videitos. Cómo deberían ser esos saltos. Y acá pasamos a otro videito, que es el cómo llegar a ese salto que recién veíamos en equipo, ¿sí? Acá vemos cómo el trabajo individual de los saltadores, que es lo que estamos viendo, en qué se hace foco. Foco siempre en las piernas de la misma manera, darles una orientación, decirle que la boca del line, por ejemplo, está en su lado izquierdo para que ellos y vos como entrenador pueda observar siempre lo mismo y pueda observar las piernas, cómo están la interna, la externa, cómo es el giro que se hace, hacia dónde apuntan las manos. Son ejercicios que son sencillos, pero que son necesarios hacerlos, asegurándonos la calidad de ejecución. En principio la cantidad y a medida que pasan el tiempo, la calidad, ¿no? ¿Acá qué les parece que están practicando? ¿Están ahí en el chat? Alguien dice el equilibrio, la estabilidad. Esto de la separación del torso con la parte inferior. Verticalidad, primera posición, recepción de pelota frontal.
control y equilibrio, control y estabilidad, perfiles y disociación, estabilidad. Perfecto. La disociación de los miembros inferiores. Eso es lo que están diciendo en el Perfecto. chat. El tronco bien recto, ¿sí? Y practicar un poco lo que es el delivery, es la entrega. Apenas recibo, pasárselo a un compañero. Bien, pasamos a la parte de levantadores. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta con los levantadores? Siempre con buenas posturas, las piernas en semiflexión, ¿sí? Desplazamientos rápidos y que sepan levantar de adelante y de atrás. Siempre igual que los saltadores, vamos a buscar respetar las posiciones iniciales, que los giros sean dinámicos, sean rápidos, buscando que los brazos, los codos estén pegados al torso, acercar las piernas al saltador, ¿sí? Para quedar pegado pecho con pecho en la finalización arriba de todo. Por delante el agarre va a ser encima de las rodillas y por detrás el pliegue del glúteo. Bien, vamos pasando. Vamos a ver un videito. Ahí es, terminar pecho con pecho y bajar al saltador en forma segura. Vamos a ver un videito. Acá Damián acota que a partir de qué división, o pregunta, perdón, de qué división está permitido levantar en el line. Consulto porque tenía entendido que en prejuveniles no se puede. Entiendo que en M14 sí, ahí tengo que ver bien el reglamento. Pero sí, en M14 se puede levantar. Perfecto. Gracias. Acá dicen M13 sin competir. En M14 la primera mitad se disputa, la segunda sin disputa, la segunda con disputa. Bien, ahí vemos unos objetos que tienen ahí para hacer los hábitos de levantadores, ¿sí? Que es una soga, como si fueran los muslos que tienen ahí, y lo que hacen es la extensión y de manera explosiva. Después acá ven, no sé, me parece que es duendes, unos chicos de duendes. Si se puede ver el video bien, no sé si lo ven ahí, díganme cómo ven ese giro dinámico. Si lo ven bien, si ven algo para corregir, ¿qué les parece? Me siento solo, nadie me habla. La postura del primer levantador. El giro es por dentro. Al girar estiran rodillas. Falta flexión de piernas en el primero. Bien, ¿les parece que es rápido o es lento? Lento. Esas cosas es lento. Dice yo veo lo mismo. Se ve muy cortado el video. Dicen. Sabemos si es lento el video o lento el chico. Claro, no, está lento las dos cosas. Una de las cosas que acá yo decía es darle referencia, ¿sí? Al saltador, al levantador y al lanzador de dónde está la boca del line. Para uno, como entrenador, observar siempre lo mismo. Si uno le dice, estás de frente y la boca del line está de tu lado derecho, tenés que ver las piernas iguales. Acá pareciera que no hay como una referencia, y cuando hace el giro es real que lo hace para el otro lado. Bueno, pasamos a la otra. Con respecto a los lanzadores, ¿sí? Necesitamos que asegurarnos siempre estas cosas de técnicas individuales, nos tenemos que asegurar de hacerlas en entrenamiento. En el alto nivel, obviamente lo hacen cada uno aparte, lo hace, no sé, tiran 1000 pelotas en la semana
imagino el lanzador, pero bueno, acá no podemos depender de que los chicos lo puedan hacer en sus casas, sino que asegurarnos que lo hagan en el entrenamiento. Necesitamos que los pies y las caderas y los hombros estén alineados al eje corporal, mano hábil de la mitad para arriba y por detrás la otra, por debajo hacia adelante, ¿sí? Contraer glúteos, abdominales y leve flexión de espalda, mantener el eje de la pelota y una vez que lanzo, seguir los brazos el lanzamiento, bien, siguiendo la línea de los ojos. Bien, vamos a hacer un video de lanzadores. Vamos, pongamos foco bien ahí en el lanzador. Van a ver varios line out. Adelante, al medio, atrás. Cómo son esos lanzamientos, si son antes, si son después de que salten. Están viendo esas cosas también. Hay una jugarreta. El lanzamiento hacia adelante. Bien, pasamos a la otra. Son ejercicios específicos de lanzadores, ¿sí? Con una medicine ball y arrodillado también. Con la medicine ball lo que se busca es lanzar bien hacia el cielo y hacer la recepción en la frente de la pelota. Y lo mismo arrodillado, y buscamos a alguien que la reciba y hasta podemos trabajar con, como hacían antes, arriba de la bolsa de tackle, que haya un receptor, que es un posible saltador y pueda practicar también el delivery. Bien, una vez que agarramos cada técnica individual, después las tenemos que juntar, ¿sí? Para tratar de hacer la coordinación con la velocidad, con la comunicación, todo eso que parece tan fácil es muy difícil. Entonces acá estamos en una foto final de cómo debería ser un levantamiento perfecto. No vimos acá si el giro estuvo, cómo fue el giro, cómo fue el lanzamiento, nada, pero sí cómo deberían terminar los levantadores con el saltador. ¿Sí? Ahí se ve como una A entre los levantadores y el saltador bien en formato palo de escoba. Pongamos objetivos. Acá Leo dice, sí. Perdón, Mambo, Leo dice que todo lo simple es difícil de ejecutar. Sí. Perfecto. Bien. Lo que hablamos acá es un poco la técnica individual, practicarla en el club, y lo que hacemos es llamarlo hábitos, ¿sí? Que es generar estas técnicas individuales y ponerles diferentes condimentos y problemáticas a los chicos para que puedan resolver. No es solamente lanzar a un lanzador que lance a un círculo y constantemente ahí, sino que ir variándole diferentes distancias, que lo haga parado, que lo haga arrodillado, que se mueva esa distancia. Acá hay una pregunta, Mambo, de Federico. Sí. ¿El levantador más alto va por atrás? En teoría sí. En teoría sí, porque si vos tenés un levantador más alto adelante y uno más bajo atrás, te va a limitar la altura de ese saltador. Bien, pasamos a la otra. Tenemos un videito. Esto es lo que decía recién con respecto a los hábitos. Pasamos a la próxima, que hay un videito, está bueno. Y ahí se ve en acción lo que es el saltador.
Y seguimos con los hábitos de saltador. El lanzador, no sé si se ve bien o sale muy entrecortado. Corre bastante bien, te voy a decir, ¿eh? Bueno, ahí están los saltadores. Un lanzador y está haciendo el giro dinámico. Algunos y otros están haciendo como una levantada. Como si fuera un segundo tiempo. Bien, hablando un poco de técnica, pasamos a lo que es la táctica. No me voy a meter específicamente en la táctica de cada partido, pero bueno, hay miles es muchísimo lo que estoy diciendo. Varias tácticas y de acuerdo a lo que busquemos con esa pelota, si vamos a poner más o menos gente, si vamos a poner a un forward de 9, ¿sí? ¿Qué buscamos con eso? A eso lo llamo un poquito a ver la táctica y después la estrategia es obviamente tratar de buscar los lugares donde más déficit tienen ellos, el rival, donde no hay saltadores más bajos, donde sé que hay un saltador que no salta, quizás en muchos clubes en las 25 o en las 5 solamente saltan adelante, entonces el lanzamiento quizás lo haga del cuarto hacia atrás. Eso tiene que ver con la estrategia. Vamos a ver un par de videitos con respecto a esto. Ahí ven un partido, regatas. Esto es M17. Regatas Mariano Moreno. Como el líder del line, que está ahí en el medio, ve que la cola está libre completamente y lanzan directamente ahí. Esto tiene que ver con la estrategia que buscan, ¿no? No solamente ver cuál es mi mejor saltador, sino también dónde está el déficit de ellos. Pasamos a la otra. Vamos a ver otros videitos que tienen que ver también con la estrategia, ya más internacionales, ya viendo otra cosa. Y uno de Inglaterra, me parece que es Escocia. Hermoso Lightning All. Pero ni siquiera saltaron. O sea, había una posición adelante muy descubierta, lanzaron directamente. Bien, y acá vamos a ver varios lineouts de Nueva Zelanda. Fíjense ustedes qué cosas les parece fundamentales que veníamos hablando, más allá de los hábitos, de la los rapidez. individuales. La rapidez, Muy la rápido. velocidad. Sí, impresionante. Leandro dice lo simple. Es muy simple y rápido. Cómo llegan y lanzan, ¿viste? Sí, el timing que tiene el lanzador con la posición donde salta. Perfecto, sí, señor, también eso. Bien, acá, tanto en line-out como en Scrum, les vamos a dar como una estructura, no quiere decir que sea la Biblia, una estructura de cómo aprovechar el tiempo que tenemos. Algunos son de 20, otros de 30 minutos, 20, 25, 30 minutos. Recomendamos trabajar lo que es line out y lo que es Scrum. Entonces acá lo que fuimos poniendo es la cantidad de tiempo para dedicarle a cada cosa, ¿no? En M14, ¿qué les parece? ¿Va a haber más tiempo de practicar lo grupal o más lo individual? Respecto al line out siempre. Individual, dice Nacho. Pecado. Como si la filmina estuviera ahí y la estuvieran leyendo. Impresionante. Bueno, la idea es esa, a partir de M13, ¿no? Empezar a buscar eso, empezar a trabajar sobre las destrezas individuales de los diferentes roles que vimos. El 60% en M14 va a ser de individual, después un 30% de mini unidad, y de armado line-out solamente un 10%. Muchos entrenadores que agarran y dicen, sí, pero yo tengo un line-out impresionante en M15,
porque todo el tiempo formo de a 8 y sale bárbaro. Ahora, si te lesionó uno, no sé, faltó, está enfermo y demás, y te corres a uno y capaz que entran los de la B y no es exactamente lo mismo, entonces tenemos que asegurarnos de hacer estas cosas de destrezas individuales. Bien, lo que digo un poco es respetar los procesos de aprendizaje que tienen los chicos, ¿sí? Esto de técnicas individuales, mini unidades, después armado de line out. Pasamos a la otra y vamos a ver un claro ejemplo de lo que es respetar los procesos. Esto es un entrenamiento de la Academia de Buenos Aires. Ahí, no sé si se puede ver, ahí a la izquierda. Está el Corcho Fernández Lobe explicándole a los saltadores y a los levantadores, dos cosas les dice. A los saltadores que salten primero, no que se dejen levantar. Y a los levantadores que los dejen saltar y una vez que salten, que los levanten. Pero una vez que los levanten, que hagan fuerza como para lanzarlo hacia el cielo. No solamente es levantarlo, sino soltarlo y después volverlo a agarrar en el aire. Este es uno de los primeros entrenamientos en los cuales estos chicos estaban haciendo eso. Fíjense cómo saltan, ¿no? Si saltan seguros o si saltan medio inseguros, con miedo. Los levantadores, cómo levantan. Acá, mira, el primero creo que es, sí, el primero que está ahí es Rapetti, que jugó ahora el Mundial. Estaba explicando que hay que lanzarlo hacia arriba. ¿A ustedes les parece que se puede hacer en sus clubes esto? Depende la decisión, creo que dice Leandro. División, perdón. Depende de la división. En forma progresiva, dice Andy. Difícil, dice Javier. Por algo se empieza. Siempre es difícil, pero bueno, por algo hay que empezar. Por eso hablo de acá de respetar los procesos. Este, como les decía, es un videito de que se ve bien cómo los chicos estaban empezando a ser soltados en el aire y cómo perdían la estabilidad. Y pasamos ahí al videito al lado, que es exactamente el chico que estaba en el medio del otro que estaba recién empezando, como en el aire es un palo de escoba, como lo sueltan perfectamente. Oscar dice hay que ponerse de acuerdo. Leandro dice hay que diagnosticar las habilidades y trabajar en consecuencia. Damián dice planificando de menor a mayor complejidad. Ahí pelota robada, por esto de lanzarlo hacia el cielo y cómo llega a buscar la pelota. Bien, esto es un ejemplo de planificación del line out, ¿sí? De una sesión. Pongámosle que es del martes, de 25 minutos, se trabajan 6 minutos de destrezas individuales, 8 minutos de mini unidades y 8 minutos de armado de pack. A nosotros en nuestra cabeza tener planificado cada cosa que vamos a trabajar, cuántos saltos van a hacer los chicos, cuántos lanzamientos, cuántas levantadas van a hacer. Después con las mini unidades lo mismo. Y buscar objetivos, no solamente el armado de paques, tratar de ponerlos en situaciones de partido. Si tenemos 2 packs, está buenísimo que puedan competir. Y lo que trato de hacer siempre es tratar de buscar escenarios que les va a pasar en el partido. ¿Sí? Muchas veces puede pasar que le sacan amarilla al hooker, al lanzador. Sí, puede pasar. Bueno,
simularlo en los partidos, simularlo en los entrenamientos, perdón. Que el líder del line, perdón, sea otro el que canta durante 3 lineouts. Ponerlos en zona de extrema defensa y decirle, bueno, ahora estás en zona de extrema defensa, ahora obviamente te estoy hablando de una M15 o una M19, ¿qué sería esto más? M19, dice Andy. En M14 la primera mitad sin disputa, la segunda mitad con. ¿No? M19. Perfecto. Ponerlos en situación siempre de partido. ¿Sí? Que cuando llegue el partido y pasen estas cosas que pueden pasar, que el líder del line out se nubló y no puede cantar más, o se lesionó, o no vino. Simular estos escenarios en entrenamiento. Bien, pasamos a la otra, que también es un modelo de entrenamiento, de un entrenamiento, de una sesión. Después ya está subido esto a la nube y lo van a ver. Y a posterior, ahora vamos a pasar con Scrum, pero antes de pasar Scrum, me gustaría saber qué cosas nos queda de esta parte del line out. Mambo, hay una mano levantada, no puedo identificar quién es el qué. Si querés abrir el micrófono. Miguel, me parece, sí. Lucas, ¿cómo andan? No, una consulta, pues está buenísimo la sesión esta de line. Sí. Si vos tenés que planificarlo y armarlo, vos tenés entrenamiento 2 veces por semana. Imaginémonos, somos un equipo de juveniles, entrenamiento Sí. 2 veces por semana. ¿Cuánto? Esto lo haces para planificar durante el año, una vez por mes, 2 veces por mes o una vez por semana. Yo tengo la respuesta. ¿Vos qué harías? No. Así desarrollado 25 minutos, la pondría así de 25 minutos, la pondría una vez por mes seguro, pero después, por ahí sesiones más chicas todas las semanas, digamos, ¿no? ¿Cuánto sería más chico? ¿15 minutos? 15, 10 minutos, con 4 o 5 lanzamientos un día, y un día de partido, por ejemplo, en la imaginaria, así darle, o en la contra, ¿no? Dependiendo del club, dándole 5 o 10 entre 5 y 10 lanzamientos en esa posición, ¿no? Antes del partido, estás hablando ya como un entrada en calor. No, discúlpame. Yo entreno martes y viernes. Los viernes generalmente vos preparás el partido, con lo cual ahí haces con contra y ahí le destinás, no sé, 5 o 10 lunch, por decirte, por equipo, ¿no? Entonces el martes es más de destrezas, vos tenés una hora y media de entrenamiento. ¿Cuántas veces le dedicarías al mes de los 4 entrenamientos? ¿Exclusivamente esos 25 minutos? ¿O irías a 15 minutos? ¿O irías a 10 minutos todos los martes, por ejemplo? No, es de acuerdo al diagnóstico que tengas de los chicos, en realidad. A lo que veas que están en los chicos. A mí me gusta trabajar tanto line out y Scrum todas las semanas en una sesión, a veces de 20, a veces de 25 y a veces de 30. De acuerdo a lo que busco en esa semana, pero por lo general el promedio es de 25 minutos. Entonces, si vos sabes que los jueves no, el domingo es el partido, vos hacés la planificación a partir del partido, es decir, el entrenamiento. El lugar de más alta intensidad lo tuviste el domingo. ¿Cuándo llegás más descansado? Vas a llegar el jueves, ponele, vas a llegar más descansado con respecto al tiempo que tenés con respecto al domingo. Entonces, sí, bueno, el jueves entreno el Scrum. El Scrum necesito estar más descansado por las piernas y demás, entonces los martes hago line out. Hay otros clubes que prefieren hacer martes, jueves al revés, otros que prefieren martes, jueves los 2 días, capaz de 15 minutos y 15 minutos. Es de acuerdo al diagnóstico, a cómo le guste a cada uno. A mí me parece que poner el foco
en 25 minutos, mientras también, obviamente, vos tenés los backs que están haciendo un laburo aparte, no es que tenemos 8 forwards o Sí, 16 obvio, forwards. obvio. Pero a mí me gusta eso, y que sea continuado en el tiempo, ¿no? Todos los martes o todos los jueves. Espectacular. Muy bien. Gracias. Acá cuando preguntaste qué se llevan, Oscar dijo claridad para ver los roles, Andy roles en el line, José velocidad y precisión, Juan la progresividad de individual a grupal de la M13 M19, Damián acota una vez por semana, supongo la charla que estaban teniendo recién, Juan Manuel la importancia del laburo individual por rol y que sea divertido, respetar los procesos. Todo eso es lo que se va llevando. Damián en realidad lo haría todos los entrenamientos y una vez por semana más tiempo. Andy dice, opino que hoy hay muchos lines por partido, es importante que se entrene mucho. Creo que una vez por semana más lo que hagan los chicos en forma individual. Marcelo, tenés que asegurar tener la pelota en el line. Y Nacho dice, primero, laburar en una buena base de los gestos técnicos. Son los comentarios en el chat sobre qué se están llevando. Y Eduardo acá cierra con, es importante la correspondencia dinámica al aplicar los gestos técnicos. Bien, excelente. Se llevan un montón de cosas. Algo que lo puse ahí y que ustedes lo dijeron, mi comunicación, y que es fundamental. En cada line que ustedes estén entrenando con pelota, un tip es que el saltador, el que está recibiendo esa pelota, le dé un feedback a ese lanzador. Muchas veces pasa que la tira larga, lo levantan al saltador, la pelota no la agarra y el lanzador no sabe si fue buena, si fue mala, si fue baja, si fue alta, o si lo levantaron mal los levantadores, por eso no agarró la pelota. Entonces, esto de comunicación lo agregaría, que es la comunicación cuando hacemos mini unidad o cuando hacemos grupal de los 8, entre el lanzador y el que está recibiendo esa pelota. Y lo dejo en las manos de Totti. Vamos a Scrum. Tomando un mate, Totti. Justo estaba tomando mate. Se escucha porque tengo un temita de conexión. Se escucha perfecto, Toti. Buenísimo. Bueno, antes de avanzar, vamos a dejar en claro que lo que vamos a hablar es, como estuvo dando Mambo del line, en el Scrum, de lo que es la enseñanza del Scrum y empezar a entrenar el Scrum. No vamos a meternos en cosas demasiado de cultura de cada club, de si en segunda línea se toma por abajo, se toma por afuera, o cómo trabaja cada club, ¿ok? Yo no sé si me escuchan o no, pero bueno, Se me escucha perfecto. Todo. Se escucha perfecto. Bueno, con el entrenamiento de Scrum, lo que tenemos que tener muy importante y lo principal es el tema de trabajar la posición corporal, la preparación física específica del Scrum, sobre todo en las primeras líneas, el tema del cuello, trabajar mini unidades, el hooking, que los cambios de regla que hubo, que es obligatorio desde hace algunos años, es algo que tuvimos que empezar a darle bolilla de nuevo. Se puede trabajar en máquina y acá abajo figuraba pack versus pack, que es algo que no salió, es un temita nuestro, pero teníamos que también trabajar pack contra pack, ¿ok? ¿Avanzamos, Diego? Las cosas que tenemos que usar y corregir mucho, y tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a corregir, es el tema que el Scrum tiene algo que es demasiado técnico, y es muy técnico principalmente por el tema de la seguridad, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy, muy precisos y quisquillosos con ese tema técnico, por todo lo que es la parte de seguridad, principalmente para las primeras líneas, pero para los 8
es muy importante. Vamos uno más. Bueno, ahí avanzó demasiado, había un cartelito más que aparecía, que es muy importante cuando hacemos las correcciones, que las correcciones las hacemos no solamente diciéndole enderezar la espalda, sino muchas veces, y sobre todo cuanto más chicos son los jugadores, cuando estamos en 13, 14, 15, ir tocando esos lugares donde le pedimos que vaya mejorando, porque quizás los chicos no tienen imagen corporal en esas posiciones. Les cuesta muchísimo, nosotros le decimos levantar la cola o baja, y les cuesta muchísimo entender porque no tienen su imagen corporal estando en cuadrupedia o están concentrados en hacer fuerza y tener muchos tapones en el piso. Entonces, seamos precisos cuando damos las correcciones y ayudémoslos para que las puedan hacer, no solamente decírselo, si entendamos que hay veces que no dominan su cuerpo en esa situación, ¿sí? Lo que es muy importante para hacer el entrenamiento del Scrum es planificar y tener muy claro qué es lo que tengo, a dónde quiero llegar. Por eso tenemos que diagnosticar y tener en claro a dónde queremos llegar para ver cómo lo hacemos y con qué herramientas, ¿sí? Y esto es muy importante porque nosotros agarramos a los chicos en menores de 13, de ahí en adelante, cuando empiezan a formar el Scrum de 8, más allá de que en 13 y 14 no hay empuje, que no haya empuje no quiere decir que no le demos la importancia y la bolilla necesaria. Al contrario, es cuando más importancia tenemos que darle para que no tomen malos hábitos, para que entiendan muy bien cuáles son las posturas y las posiciones para ir creciendo. Si no, terminamos haciendo un Scrum que ni forman, por eso ahora el reglamento pide el tema de la atención isométrica, para que realmente tengan que tener buenas posturas los chicos, para poder ir creciendo a futuro. Por eso es muy importante saber de dónde venimos, ¿sí? Hay clubes que quizás hasta menores de 11, 12 van rotando los puestos, y los chicos que dicen, sí, yo juego de pilar, juega de pilar, pero quizás no tiene lo mío su cuerpo, no puede tener una buena postura, no tiene la fuerza necesaria o suficiente para mantener esa postura. Entonces es muy importante diagnosticar y no querer quemar etapas. ¿Sí? Que Mambo lo dijo en un momento, hay que tener mucha paciencia en el proceso y el Scrum es importantísimo. ¿Sí? Toti, uno más, Liguito. Sí. Tenemos una pregunta ahí, si querés, ya para ir matizando. Nos preguntan, ¿a partir de cuándo podemos usar la máquina de Scrum? Es una pregunta que se reitera a veces, así que está bueno. A ver, es una pregunta que se reitera, y la realidad es que no hay un desde cuándo puedo usar la máquina Scrum. El tema es saber para qué quiero usar la máquina Scrum, ¿sí? Yo la máquina Scrum la puedo usar si todavía los chicos no pueden mantener una estabilidad haciendo un 1 contra 1, quizás yo puedo usar para que cada chico pueda, contra la máquina de Scrum, que no se le va a mover, ni lo va a desbalancear, poder hacer una entrada de uno solo, no hacer un pack completo, sino hacer una entrada de uno, para que sienta y le pueda ver cuál es la postura, ¿sí? Si yo no tengo, estamos hablando de inicios, ¿sí? Si ya los chicos tienen postura, tienen experiencia, tienen un setup armado de un pack completo y no tengo otro pack para entrenar, quizás voy a tener que usar máquina porque no tengo contra quién practicar el setup entero, la entrada, etcétera, etcétera. Sí, entonces, el tema de la máquina no es un desde cuándo, sino que tiene que ir mucho con las realidades y los momentos de cada equipo y cada club, ¿sí? No sé si se entendió la respuesta. Puedo sumar una más, Toti, una pregunta más que me parece que es relevante y nosotros venimos trabajando con eso, que tiene que ver con... Álvaro habla de, bueno, que en la primera, lo voy a resumir, en la primera etapa de M15 que se empezó a empujar y que no necesariamente estaban siempre los equipos preparados, y se pregunta, bueno, si se debería trabajar de otra manera en red infantil, estoy resumiéndolo, para llegar mejor preparados a ese camino, ¿no? De M15, cosa que
un pequeño aviso, nosotros estamos con el tema empezando a trabajar o dándole continuidad en rugby infantil para justamente empiece a pasar eso, ¿no? El tema del pasaporte de primera línea y toda la progresividad de la que estamos hablando. Exacto. Estamos arrancando con el proceso de los pasaportes de primeras líneas para que los chicos tengan un escaloncito previo. Tengamos en cuenta que el cambio de reglas ya antes los chicos llegaban a menores de 15 y ahí empezaban a empujar cuando recién armaban un scrum completo en menores de 14 y el scrum ni pedía la tensión isométrica. Era algo ficticio de agarrarse y se tiraba la pelota y era un tira-saca. Teniendo en cuenta esto, por eso se empezó en menores de 13 ya con un scrum de 8 contra 8, pidiendo atención isométrica. Entonces, si yo tengo atención isométrica, voy a estar en una buena posición. No va a ser como formaban antes, que casi estaban parados haciendo un tira-saca. Yo muevo mucho las manos para que se entienda. Ahora, con el tema de la atención, ya están en mejor posición. Entonces, es una progresión. Sí hay algo que es importante y algunos clubes, y me ha pasado con mi club, nos han planteado los domingos mirá, la verdad que yo estoy con primeras líneas que son totalmente nuevos, no estamos para empujar, sobre todo en los amistosos y en la primera parte del año. Ok, listo, formamos el scrum, pero empujamos solamente lo que es el peso del pack, no hacemos un empuje fuerte. Eso se puede hablar, sobre todo si no los tenemos, si somos conscientes que los chicos no están preparados y que puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Pero el caminito de que empecemos, si todos empezamos a trabajar de buena manera desde menores de 13, los chicos a menores de 15, por más que en 13 y 14 no empujen, van a tener un dominio de su cuerpo en esas posiciones, van a tener buenas posturas, muy buenas tomas, entonces van a poder hacer ese empuje de 1,5 metros, ¿sí? Sobre todo con el reglamento de los últimos años de prejuvenil de 13 y 14. ¿Ok? Bien, acá, yendo un poquito, es parecido a lo que mostró Mambo con el line, haciendo una metodología de juveniles. Quizás podríamos sumar menores de 13 acá antes de la 14, y sería muy parecido a la 14, o inclusive sería más tiempo de lo que es posición corporal, y menos tiempo de lo que es armado del scrum, ¿sí? Acá vemos un caminito de qué tiempo le dedicamos a cada cosa. Este cuadro es muy a modo de ejemplo, ¿sí? No lo tomen como receta final, porque depende totalmente de en qué momento y estadio están los chicos que estamos entrenando, ¿ok? No es que, listo, menores de 16, está en menores de 16, tiene que hacer 20% de versus la máquina o pack contra pack. Si los chicos no logran mantener estabilidad, no voy a hacer un 20%. Sí voy a hacer algún pack contra pack o algún pack contra máquina, porque es la realidad que va a tener el domingo. Entonces tiene que tener alguno, pero quizás haga 1 o 2 solamente, ¿sí? No haga 5, ¿ok? ¿Eso se entiende? Tenemos que tener en claro por dónde va la prioridad para que sea seguro y realmente lo puedan hacer. Muchas veces, con la presión de, no, el domingo tengo 8 contra 8 y tengo que empujar 1,5 metros, queremos quemar etapas. Y la realidad que en el scrum es, si todavía no puedo mantener la posición en un 1 contra 1 de avanzar y retroceder 1 metro y 1 metro, no le puedo pedir que encima tenga presión en la espalda. ¿Ok? Tengo que volver y seguir fortaleciendo esta parte. Es importantísimo. Es sí o sí la escuelita, la escalerita, porque si no, no vamos a poder avanzar en el scrum. ¿Sí? Vamos para adelante. Si tienen preguntas, levanten la mano o escriban en el chat, por favor. Acá, bueno, lo que hablábamos hace un rato, el tema de las intervenciones, cómo hacer nuestras intervenciones, ¿sí? Las intervenciones siempre intentar hacerlas, no, si vemos esta foto, quizás tenemos algunos que están con mejor postura que otros, ¿ok? Pero no es pararlos a todos para corregir y que después lo hagan de nuevo, ¿sí? La idea es ir con el nombre, che, José, baja un poquito la cola, estás demasiado alto, flexiona más las rodillas, y si yo te lo digo y no lo logra hacer, es acercarse a tocarle la rodilla para que él se dé cuenta qué es lo que tiene que mover, ¿sí? Que es lo que decía hace un rato, que muchas veces
les cuesta, sobre todo a los chicos de 3 y 14, entender dónde están las diferentes partes de su cuerpo, ¿sí? Avanzamos. Nachito, vos si querés meter algo, meté, ¿eh? Estamos bien. Vale. Acá vemos un modelo de sesión de entrenamiento de una menores de 16 que dura 30 minutos. A ver, volvemos. 30 minutos, una 16, lo va a poder mantener si tiene una buena base previa, porque si no, de esos 30 minutos no voy a aprovecharlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque quizás esos chicos, si no tienen una buena base previa, a los 15, 20 minutos ya están liquidados físicamente y no tiene sentido quizás seguir entrando Scrum, ¿ok? Entonces, esto no es que es palabra santa los 30 minutos. ¿Es el ideal? Sí, es el ideal que tengan 30 minutos por semana, pero hay que ir viendo, ¿eh? ¿En qué situación están? Vamos con 10 minutos de posición corporal de esos 30, cuadrupedia y sus diferentes variables de cuadrupedia, 8 minutos de mini unidades, ¿sí? Que los primera línea hagan primera contra primera, para que puedan practicar sin la presión de atrás lo que es el ingreso, estar concentrados en sus tomas, en que las caderas estén juntas, las pantorrillas estén juntas, que puedan tener esas cositas que son propias de ellos, sin estar sintiendo la presión de atrás, ¿sí? Entonces que lo puedan practicar, que las segundas líneas puedan practicar, si tienen una primera línea adelante, el ingreso de ellos dos, si no, si tienen un solo primera línea, cómo tienen, que es importante la presión para no abrirse cuando hay un solo primera línea. Son todas esas mini unidades que tienen que ir trabajando para sumarle experiencias y dominio del cuerpo en esa situación, para después ir a hacer pack contra pack, si tenemos cantidad, o con la máquina. Y no empezar ya en el 8 versus 8. Primero que arranquen primera más segunda, que ingresen, después sumarle el octavo, después sumarle los alas. Y que realmente hagan 3, 4 setups completos como mucho, ¿sí? Porque tengan en cuenta la cantidad de trabajo previo que tienen en ese mismo entrenamiento. El cansancio va a ser fuerte para los chicos. Entonces, no es necesario hacer 20.000 scrums, ¿ok? Y obviamente es buenísimo tener una buena relación con los PFs de los chicos para que haya trabajo en el gimnasio de preparación física que vaya acorde a la necesidad de los chicos o a lo que vamos a trabajar después nosotros, ¿sí? Hay alguien que levantó la mano, me parece. Sí. Yo, ¿me escuchás? Para ordenar un poquito, Álvaro plantea si es que no hay, se puede hacer preparación física y desde qué edad para formar a los jugadores para el Scrum. Y un poco tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, planteaba Toti, ir preparando al jugador a lo largo de su etapa de rugby infantil. Hemos visto muchas veces, como bien planteado Álvaro también, llegamos a M15 y descubrimos el tema de Scrum y la competencia en Scrum. Y justamente en la medida que nosotros, a lo largo del proceso de rugby infantil, trabajemos, como también pone otro compañero, el tema de las posturas, la cuadrupedia, el trabajo en la zona media, progresivamente vamos a ir preparando a los jugadores, no solo a los que luego van a formar el Scrum, para esto. Después, a medida que entramos en la etapa juvenil, fundamentalmente, como decía Toti, en acuerdo con los preparadores físicos, es prudente empezar con los trabajos específicos, de fuerza específica. También el tema de lo que tiene que ver con la definición de puestos, hay alguien que habla de la definición de puestos, desde cuándo se pueden definir. A ver, Toti, ¿qué opinás? Pero en realidad hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando formamos Scrum completo, que tiene que ver con la seguridad y con el biotipo del jugador principalmente, que tiene que ver con aquellos chicos que sean con cuellos largos o sean delgados, tenderán a no ponerlos en la primera línea, pero después ir transitando la etapa de rugby prejuvenil como para poder ir definiendo aproximadamente a dónde van
a poder jugar, sin digamos, cercenar la posibilidad que el chico siga creciendo y después pueda cambiar de puesto. No sé cómo lo ven. Sí, sí, a ver, Nacho, es así como si vos... no es que lo podemos encasillar a los chicos en un puesto a los 13 años porque empiezan a tener Scrum de 8 contra 8, entonces vos sos pilar. Pero sí podemos ir viendo, tener un montón de índices, como dijo Nacho. Si yo tengo un chico que es flaco con cuello largo y no está bueno que vaya a la primera línea, ¿sí? Es importante también ir viendo si tiene hermanos, cómo son los hermanos, los padres, qué tamaño tienen, para ir tratando de llevarlo a los puestos que su cuerpo después lo va a acompañar en ese puesto, ¿sí? Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero la primera línea es muy específica, tiene cosas muy específicas, entonces cuanto antes lo empecemos a llevar en ese puesto, mejor va a ser, ¿sí? Esto no quiere decir que quizás más adelante ese chico pegó un estirón o lo que sea y cambió, y otro que estaba jugando, no sé, de tercera línea o centro, se quedó en tamaño, se ensanchó, sacó un terrible espaldón y va para primera línea. Eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero hay que empezar a trabajar. Y con el tema de la preparación física, cuanto antes empecemos, mejor. Y preparación física no quiere decir que nos llevemos al gimnasio, porque los chicos de 13 años perfectamente pueden empezar a trabajar todo lo que es el core, la zona media, lo pueden trabajar sin necesidad de ir al gimnasio. Y es fundamental tener trabajada la zona media para poder tener una buena postura para el Scrum. Puedo empezar a trabajar todos trabajos con el propio peso de sentadilla de arranque, diferentes movimientos con el propio cuerpo que lo van a hacer tener una mucho mejor postura cuando te va a hacer Scrum, o si le toca levantar en el line, o inclusive está para saltar, porque va a tener un control de su cuerpo y va a estar derechito siempre en el momento del salto. Entonces, no necesariamente tenemos que lograr en el gimnasio, pero, a ver, son todas cosas de cuanta más experiencias le demos a los chicos, mejor van a poder hacer todo el tema del Scrum y la postura, ¿sí? Que es lo más importante para después trabajar el resto. Vamos. Una cosa más. Sí. La planificación. Hablábamos de un tiempo determinado, de 30 minutos como un estándar, pero también podemos pensar a lo largo del rugby juvenil, empezar a proponer trabajos individuales o de mini unidades, sobre todo individuales, estrictamente individuales, digo, por el tema del control, de la seguridad, pero empezar a enseñarle a los jugadores a hacer esos trabajos individuales, como respecto del ingreso, respecto de las posturas, de la corrección postural, que podemos hacerlo por fuera del entrenamiento de Scrum, ya sea en la parte de preparación física, en la parte de entrenamiento de fuerza. Entonces esto nos permitiría entrar de alguna manera más días Scrum, tal vez reduciendo el tiempo también o administrándolo de alguna manera. No es que tenemos que solo trabajar lo que tiene que ver con lo específico del Scrum el día de Scrum, sino podemos dosificarlo también para optimizar también el trabajo de oposición, de pack contra pack o de mini unidades. Así es. Bueno, ahí vamos. Acá la vamos a contestar. Alguien haya escrito en el chat el tema de la posición de la cabeza. Acá hablamos de cuadrupedia. A ver, cuadrupedia es la A del ABC del Scrum, ¿sí? Si los chicos no logran tener esta postura y sin nadie, ni enfrente, ni atrás, ni al costado, y mantenerla una cantidad de tiempo, no sé, 5 o 7 segundos, y después empezar a moverse para adelante un pasito, para atrás uno, quizás para un costado, para el otro, cuando lo dominan, que un compañero lo empuje o lo toque para ver si la puede mantener. Si no podemos hacer eso, no podemos pasar a otra cosa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro y tener paciencia. Cuadrupedia, las piernas, la separación de los pies y de las piernas es el ancho de hombros. Tenemos que trabajar muchísimo la movilidad de tobillo, porque cuanto mayor cantidad de tapones tengamos apoyados en el piso, mayor cantidad de suela apoyada en el piso, más estable va a ser la postura, más fuerza voy a poder transmitir
cuando extiende y quiere empujar, y va a ser más estable y segura esa posición, ¿sí? Las caderas y las rodillas tienen que estar entre 90 y 105, 110 grados, sobre todo las rodillas, ¿sí? Puede haber un poquitito más de ángulo, en 105, 110 en la rodilla, en la flexión de la rodilla, ¿sí? Pero esos son los ángulos ideales. Las manos tienen que estar a la altura de los hombros, la cadera a la altura de los hombros, o quizás la cadera un poquitito más baja, ¿sí? Lo que no podemos tener nunca es la cadera más alta que los hombros, y eso es algo que tenemos que verlo muchísimo. Por eso el tema del feedback que habíamos visto antes, hay que meterle mucho ojo a esta parte. La espalda tiene que estar neutra, no tenemos que hacer ninguna fuerza especial para generar ningún arqueo en ninguna parte de la espalda. Quizás hace muchos años se pedía que se arquee la cintura, quizás, y que se levante muchísimo la cabeza. La cabeza tiene que estar en una posición neutra, en la normal del cuerpo. Es como si estuviese parado, es la misma posición, pero en cuadrupedia. No es que tengo que tirar hacia atrás la cabeza, nada que ver, ¿sí? Hay que hacer un trabajo de tener las escápulas activas, como juntarlas. Eso me va a ayudar a tener la espalda mucho más derecha también. Y a los chicos les sirve mucho el tema de, muchas veces le decimos mira para adelante. Si le pedimos que mire para adelante, va a ser una hiperflexión del cuello, que está mal, es erróneo. La cabeza tiene que estar neutra. Entonces le tengo que decir que es como que si sintiesen que miran por arriba de los anteojos, ¿sí? Lo que tienen que hacer es como levantar los ojos, pero sin levantar la cabeza, ¿ok? Ese es el tema de mirar, el tema de la posición y la cuadrupedia. Vamos una más, Dieguito. En el 1, una vez que los chicos manejan o tienen experiencia sobre la posición, la cuadrupedia, lo que hacemos es comenzar a trabajar el 1 versus 1, ¿sí? El 1 versus 1 lo que vemos es, obviamente, volvemos a la posición individual, empezamos a ver el tema de la anticipación física y mental, el ganar, el tomarse, cuando el referee dice flexión, tomarse, en el tomarme y sentirme cómodo y tratar de que no me mueva demasiado el contrario, el ganar el pecho del contrario y no irme hacia la axila del contrario, que quizás es más cómodo estar en la axila, pero no voy a estar transmitiendo bien la fuerza ante una buena posición. Se me escapó la pantalla, a ver. Ahí estamos. Tener los codos, el codo y el brazo, ya cuando extiendo o cuando tomo, tratar de que el brazo esté en la misma altura que mi espalda en la posición, ¿sí? A la altura de los hombros, generar presión hacia adelante y trabajar siempre con pasos cortos y firmes. Esta es una de las cosas que a los chicos les cuesta bastante, ¿sí? Los chicos hacen pasos largos generalmente, ¿sí? Cuanto más largo hago el paso, más me voy a desbalancear, más tiempo voy a tener un pie en el aire, con lo cual menos estable va a ser mi postura. Entonces, es importante que estas cosas las veamos. A ver, si estamos entrenando una menor de 14, 15, lo que voy a hacer mucho foco es en la posición individual, en el pasos cortos, ¿sí? Y en el generar presión para adelante. El resto es importante, pero pasa a ser secundario. Si estas cositas, que son las primeras, no las puede llevar adelante, no le puedo pedir lo que sigue, ¿sí? ¿Se entiende? Es muy progresivo el trabajo en el Scrum, ¿sí? Vamos una más, Diego. Toti, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Se escucha? Sí, dale. A ver, el tema de los pies de apoyo, que tanto están pidiendo y tanto están haciendo hincapié también. El de pie de freno, perdón, no de apoyo. Sí, pie de freno. Individualmente, ¿cómo lo trabajas? En un pack de 8 que entran al burro lo podés manejar, pero individualmente, ¿cómo hago o qué herramienta le puedo dar yo para manejarlo? El pie de freno. Individualmente solo no lo va a poder trabajar el pie de freno, pero sí lo puede trabajar
sí lo puede trabajar, si están haciendo 3 contra 3, lo pueden trabajar el pie de freno. Si está haciendo, tiene 2 de un lado, ¿sí? 2 de un lado y uno que entra, como el scrum de los chiquititos, también puede trabajar el pie de freno. ¿Ok? No es necesario llegar al 8 versus 8 para que trabaje el pie de freno. Ni tampoco ¿Okay? es necesario llegar a la máquina para que empiecen a trabajar ahí el pie de freno. O sea que un 2 más 1 atrás lo puedo hacer tranquilo. Exacto. Ah, ahí Sí, está, sí. perfecto. Esa era mi duda. Si vos ves en la imagen que está ahora en la pantalla, que hay 2 de pie contra 1 que entra, ¿sí? Sí. Ahí perfectamente yo puedo trabajar el pie de freno también. Ahí está, ahí está. En el flexión el jugador baja con el pie del freno. En el tomarse, ¿sí? Ahí saca el pie de freno para poder después entrar en el ya. Ahí está, perfecto. Y no necesito trabajar con 8 para trabajar esas cosas. ¿Ok? Ahí está. Gracias. ¿Estamos? No, por favor. Bueno, acá lo que vemos, esto es algo que quizás nosotros pensamos en menores de 15, 16, 17, y a esta parte no le damos bolilla. Esto son los hábitos, quizás los chicos ya tienen una buena postura, ya están avanzados y no, ya forman Scrum de 8, pero no puedo trabajar todo el entrenamiento 8 contra 8, ¿sí? Entonces, este tema de los hábitos lo puedo trabajar perfectamente y acá, como son chicos que quizás ya tienen ciertas cosas adquiridas, entre ellos mismos se pueden ir corrigiendo cuando están trabajando así 2 contra 1 en el 1 versus 2. ¿Ok? Y acá lo que podemos trabajar, y se trabaja muchísimo y es muy marcado, el tema de el que está en posición de empuje, el que está abajo, el 1, trabajar 2, 3 pasos para adelante, 2, 3 pasos para atrás y ver si puede mantener la postura, ¿sí? En esa situación. ¿Ok? Que es algo muy difícil de trabajar cuando estamos con un pack completo o cuando son 5 o 6. ¿Estamos? Entonces, en esta situación es buenísima para entrenar esas cosas. Y lo puedo usar como entrada en calor. ¿Sí? Y refrescar un montón de cosas. ¿Está? Vamos una más, es parte del caminito. En el 3 versus 3, como antes hablábamos de 1 versus 1 que trabajábamos, en el 3 versus 3, lo que estamos trabajando es el armado del scrum, la posición corporal, el mantener la presión, porque acá empezamos a mirar que los brazos estén apretados, que los hombros y las caderas tengan buena presión. Las caderas es algo que generalmente, cuando hacemos 3 versus 3, no le damos quizás mucha importancia. Y es importantísimo que esas caderas estén pegadas para que realmente cuando tengan que transmitir fuerza, transmitan una fuerza hacia adelante y estén en una postura en la cual puedan transmitir esa fuerza. ¿Ok? Entonces, sumado a lo que trabajamos en el 1 versus 1, ¿sí? Acá entra toda la parte de la presión de brazos, de que las caderas estén apretadas, sigue todo el tema de cómo tengo el brazo, cómo tengo el antebrazo, el codo, el ganar esa entrada y atacar el pecho del contrario, ¿sí? Que quizás acá es más fácil porque como tengo los espacios más ocupados, no me voy a ir hacia la axila quizás, porque va a haber otro al lado. Entonces quizás hasta puedo trabajar más y es más sencillo el trabajar, el ganar el pecho del contrario, ¿sí? Y seguimos con el tema de pasos cortos y firmes. Eso es algo que va a ser siempre, sea 1 contra 1 o sean 8 contra 8. Avanzamos una más, Diego. Bueno, acá vamos a empezar con el tema de la segunda línea, que acá la segunda línea, volvemos. Muchas veces decimos, pero no tengo 8 contra 8 para entrar a la segunda línea. No es necesario tener el pack completo, ¿sí? O no es necesario ir, como tengo 8 solos, ir al burro. En esta formación de 3 que están tomados como estaban antes, de un lado la primera línea y del lado enfrente la segunda y un octavo, ¿sí? Estoy trabajando todo lo que tiene que ver con respecto a la segunda línea, ¿sí? En el setup, en el agarre de brazos, el apretar, el cerrar caderas, cómo entra el octavo, ¿sí? Y están formando
la primera. Entonces, la primera también tiene que hacer su trabajo. Estoy, digamos, sumando escaloncitos sin llegar al escalón completo. ¿Se entiende? ¿Y sobre qué vamos a laburar primero? Sobre el tema de la estabilidad y el control de la postura. No me sirve de nada que estén muy bien de brazos, bien de caderas, pero que tengan las piernas extendidas, ¿sí? Entonces, vamos siempre primero es la estabilidad y el control de la postura. Después, cuando se mueva, que tenga pasos cortos y que se mantenga esa postura, que tengan un control sobre la postura, ¿sí? Pero esto es para mostrar que no necesariamente hay que tener lo que... si no tengo 8 contra 8 no puedo entrenar la segunda línea. Sí, la puedo entrenar perfectamente. ¿Mm? Sí. Avanzamos otra. Sí, Nacho. Como se ve en la imagen, bueno, ya pasó, pero ahí vemos que el jugador que está del lado de los 3, que sería la primera línea, tiene apoyado el brazo. Hablaba Toti recién de la estabilidad. En este caso estamos trabajando con la segunda línea y el octavo, ¿no? Entonces, para generar la estabilidad no hay problema en este caso, aunque los que ofician de pilares, que pueden ser mismos primeras líneas u otras segundas o terceras, estén con un apoyo extra, con el objetivo de darle estabilidad a los que le estamos trabajando, los jugadores con quienes estamos laburando. Pero hacer esa aclaración solamente. No, buenísima esa aclaración, porque hay veces que hacen este trabajo que está bárbaro y a los que están en posición de pilares los hacen tomarse de lo que sería de segunda línea. Entonces, para poder tomarse, lo que hace es tirar sus caderas para afuera. Entonces, estamos generando un vicio por pedirle que se tome, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener claro que acá lo que estoy trabajando es la postura general de todos, pero el hincapié del trabajo está sobre la segunda y el 8. ¿Sí? Ahora sí, Dieguito, vamos con una más. Que lo que vamos a ir viendo va a ser el caminito de las diferentes mini unidades que puedo ir trabajando para ir trabajando todos los puestos. ¿Sí? Acá es lo que podemos ver es que capaz tenemos un primera línea, ¿sí? Y forma la segunda línea atrás. Entonces, pasaría a ser como si fuese el hooker y tiene las dos segundas líneas atrás. ¿Ok? Es 1 más 2 atrás. ¿Sí? Puedo trabajar del lado enfrente 2 más 1, una segunda y un octavo. Entonces, ya ahí estoy teniendo diferentes opciones para ir trabajando las diferentes tomas específicas de cada uno de los puestos. ¿Ok? Del otro lado vemos la foto que están con camiseta roja. Vemos un 2 más 2, dos primeras líneas con 2 segundas o un ala y un segunda línea, para que nos demos una idea de cuáles serían las posiciones, contra ese primera línea con 2 segundas líneas atrás, que pueden ser 2 segundas líneas o serían 2 alas, ¿sí? El tema es que entendamos que todas estas cosas se pueden trabajar, y lo que generan es que los chicos estén trabajando sobre sus tomas, su setup específico del puesto quizás, pero también estén trabajando muchísimo la postura, porque como no es el scrum completo, ¿sí? Quizás tiene más movimientos, y eso lo que hace a los chicos es dominar más su cuerpo en la postura. ¿Sí? Vamos una más, Diego. Hola, ¿se ve bien? Pues yo la veo bastante rara. No, está pixelada. Ahora estamos. Ahí va. Ahí volvió. Bien, esto es algo que es importantísimo, ¿sí? El tema del título rojo. Progresión y regresiones, ¿sí? Si nosotros trabajamos la parte derecha de la pantalla, ¿sí? El 2 de pie versus 1, y vemos que, che, mirá, tiene buena postura, avanza 2 pasos y retrocede 2 pasos y mantiene la postura con una buena postura corporal, avanza 3, va 3 para atrás, y decimos, bueno, bárbaro, pasemos al 1 versus 1, que es lo que está a la izquierda con las remeras violetas. Si cuando vamos al 1 versus 1 vemos
que no lo pueden hacer, no insistamos para que lo mejoren haciéndolo. Hagamos una regresión, volvemos para atrás, lo hacemos un par de veces, vamos para adelante. El avanzar y retroceder en la formación del Scrum hasta que los chicos dominen la postura es fundamental, ¿sí? Porque si no, lo que hacemos es trabajar sobre malos hábitos o errores pensando que lo vamos a poder corregir y no lo vamos a corregir. Al contrario, si lo voy complejizando el Scrum, no lo va a lograr corregir, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos que hay una inestabilidad, vayamos un paso para atrás. Vayamos a, como acá, un 1 versus 2 de pie, ¿sí? Si veo que lo empieza a dominar, voy para adelante otra vez, ¿sí? No tengamos miedo en avanzar y retroceder, ¿está? Y lo que me marca, por ejemplo, en el 1 versus 1, tiene buena postura, perfecto. Ahora, cuando empiezan a caminar, empiezan a subir la cadera o se caen y tienen que apoyar las manos, plum, voy para atrás. 1 o 2 veces, volvemos, 1 versus 1. Uy, ya tiene buena postura, empieza a caminar, pero no con presión. En realidad camina porque el otro le hace la pata y se va para atrás. Entonces, plum, volvemos para atrás. No tengamos miedo en ese ir para atrás y volver, ir para atrás y volver, ¿sí? Se gana muchísimo haciendo eso, porque los chicos ganan en confianza para poder avanzar. Vamos otra, Diego. El tema del juqueo, bueno, acá está la regla. El juqueo es, como dijimos antes, como el pie de freno, es algo obligatorio. Entonces, algo que tenemos que tener, y generalmente casi nadie lo entrena. No digo que hay que entrenarlo quizás todos los entrenamientos, pero sí una vez por mes metámosle un estímulo a los que forman de hooker para el tema del juqueo, ¿sí? Y es importantísimo que ellos lo hagan y lo prueben, porque si no les vamos a estar pidiendo que mantengan las caderas con presión y cuando tienen que hooker la pierden. O es incómoda la situación de mantener la estabilidad si tengo que lanzar la pierna para adelante para poder hookear. Entonces, es muy importante que lo vayamos trabajando, ¿ok? Avanzamos una. Acá vemos diferentes ejemplos. Después en la presentación hay un link de YouTube para que puedan ver todos los diferentes videitos, diferentes ejemplos de cómo trabajarlo, ¿sí? Y lo que es muy importante, que muchas veces cuando hablamos del juqueo no lo hacemos, es que el medio scrum en la práctica, en el entrenamiento, sea el que le eche la pelota. Porque muchas veces es, vamos a practicar, hacemos con juqueo, y el que el que echa la pelota en el scrum es el entrenador o es algún otro de los forwards o algún lesionado, ¿sí? Y la realidad es que el que tiene que hacerlo para que tomen ese timing, esa unión, esa confianza, es que lo haga el medio scrum. ¿Tiene que estar todo el medio scrum en el entrenamiento de scrum? No. Ahora, vimos antes una planificación de 30 minutos y pack contra pack o contra la máquina, si no me dan los números, teníamos 10 minutos. Esos 10 minutos sí está bueno que esté el medio scrum, para que él sea el que le eche la pelota en el momento que vamos a hacer 8 contra 8. ¿Se entiende? Que siga entrenando en los 3/4 cuando vamos a hacer pack contra pack o contra la máquina, y quizás no en todos los entrenamientos, pero uno sí, uno no de scrum, que el medio scrum venga a echar la pelota, para generar esa hermandad entre el que la tira, ¿sí? Porque hay mucho de confianza también, de que si yo tengo la pata adelante, que si vos te bajás y la tirás, entonces eso hay que entrenarlo y es importante que lo entrenemos. Ahora vamos al pack, ya hicimos todo el caminito y estamos llegando al pack versus pack, ¿sí? Si no podemos entrenar pack contra pack, es pack contra la máquina, ¿eh? Cosas importantísimas. Estar antes. Estar antes nos va a dar tranquilidad a los jugadores de que tienen tiempo para hacer todo sin apurarse, ¿sí? De que puedan mantener su ritual, ¿ok? Entonces, para poder hacerlo tenemos que estar antes, y lo tienen que entender los 8, ¿sí? Entonces, estar antes, que el armado sea con presión, cuando nos agarramos, y no hacerlo todo rápido, generar una dinámica en la que ellos se sientan cómodos y sea siempre la misma. Entonces, al ser siempre la misma,
los va a ayudar a que cuando queramos corregir algo entiendan dónde y qué corregir, porque hacemos siempre lo mismo, no vamos cambiando cada vez que formamos un Scrum, ¿sí? Y eso me ayuda a estar antes, a armarlo con presión y con fuerza en el setup, en el ensamble, ¿sí? Coordinar los movimientos de la entrada en la flexión, y esto también tenemos que entrenarlo. Porque muchas veces le damos más bolilla al entrar, al estar adentro, que a todo lo previo. Si no hago bien lo previo, no voy a estar nunca bien adentro, ¿sí? Entonces, todo lo previo tiene que ser un ritual, tenemos que hacerlo siempre igual y tenemos que darle bolilla a todo eso, ¿sí? Llegan, levanta las manos el hooker, ¿quién se toma primero? ¿El derecho, el izquierdo? Y eso lo tenemos que repetir. Yo no digo ni el izquierdo ni el derecho, por eso es cada club y cada entrenador de Scrum quizás tiene su diferente librito. Pero sí es importante que lo que hagamos lo repitamos siempre, ¿sí? Para poder trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces, lo mismo que la flexión. La flexión, y esto es algo que tenemos que hablar y explicar a los chicos. Muchas veces los chicos, y quizás nosotros no lo vemos tanto cuando vemos el Scrum, cuando les dicen flexión lo que hacen es bajar la cadera, ¿sí? Lo que tienen que hacer, la cadera ya tiene que estar baja con las piernas semiflexionadas, ¿sí? Lo que tienen que bajar es el tronco. Es algo que es bueno para que los chicos lo entiendan, es si tuviesen colgado un silbato o una cadenita, cuando flexionan, eso queda colgando adelante de ellos, ¿sí? Como si fuese una plomada. Entonces, ahí realmente flexionó para poder entrar, ¿sí? No sé si se entendió esto, pero es muy gráfico para que los chicos se den cuenta si están flexionando bien o no. Y lo ideal, obviamente, es los tres a la vez. Flexión, tuc, el tomarse, que todo el tomarse lo estuvieron trabajando en toda la parte previa del 3 versus 3, 2 versus 1, 1 versus 2, 2 más 1 versus 1 más 2. En toda esa parte, todo esto de tomarse, flexión, también lo tenemos que ir trabajando, ¿sí? Siempre que hacemos Scrum, cuando vamos a hacerlo, los cantos son los mismos. No es que solamente el flexión, tomarse y ya lo voy a decir cuando hagamos 8 versus 8 o 8 versus máquina. En todos los ejercicios lo tenemos que decir. Porque así los chicos van acostumbrándose a esos tiempos, a ese armado, ¿sí? A que es siempre lo mismo. No importa que estén los 8 o que sean 3 versus 3. En el 3 versus 3 también el flexión, tomarse y ya. Que sea, todo tiene que ir sumando a ese aprendizaje, ¿sí? Obviamente en el tomarse, tratar de ganar ese tomarse, que lo hablamos antes, el tomarme yo primero, que no me gane el contrario, para que mi brazo no quede todo acurrucado o no me quede sin espacio para tomar, o me tenga que tomar muy por arriba, que eso me va a incomodar muchísimo, más allá de poner mal el hombro. De la primera línea, obviamente, ese 1 versus 1, en la velocidad del impacto en el ya, lo tiene que intentar ganar. Esto ya es para 17 para arriba, ¿no? Obviamente. Pero dice duelo 1 versus 1, pero en realidad es un 3 versus 3. ¿Sí? Porque cuando hacemos hincapié en que es un 1 versus 1 para ganar esa parte, ahí empieza a disociarse como primera línea. Y ahí es donde entran y terminan estando en malas posturas, ¿sí? Y obviamente la presión que trabajamos y de la que hablamos todo el tiempo, que es una presión desde el core para tener una buena posición, hasta la presión de brazos, presión de cadera, es una tensión muscular general, la tenemos que mantener desde que se dice el ya hasta que nos dicen break. ¿Ok? Eso tiene que ser constante la presión. No es que, ya entré, listo. No, la tengo que mantener hasta que escuche el break de mi medio scrum, o del 8, o de quien lo cante en el equipo. ¿Estamos? Vamos con una más. No sé si hay... Sí, Nacho. Tenemos algunos chats. Dale. Por un lado, rodeamos el tema, pero Pablo pregunta, ¿cómo ven la utilidad de la máquina de Scrum individual? Creo que está asociado con el tema de los... Sí, a ver, el tema de la utilidad de la máquina de Scrum individual es lo mismo que hablábamos de cuándo uso el burro o la máquina de Scrum, o cuándo la uso, desde cuándo o cómo. Es lo mismo. Si en el club la tenemos, está buenísimo, ¿sí?
¿Por qué? Porque quizás la máquina de scrum individual es algo que, salvo que sean las nuevas que están fijas contra la pared, las individuales que se pueden mover, quizás yo voy a poder trabajar que mantenga la postura empujando X cantidad de pasos con resistencia, cuando son más grandes, obviamente, si es la que se mueve. Si es la que son fijas contra la pared, tienen un montón de cosas porque le puedo mover de diferentes o incomodar de diferentes maneras para que domine la postura del jugador. Puedo trabajar mucho mejor el tema del juqueo, quizás, ¿sí? Entonces, tiene muchísima utilidad. Pero todo tiene su justa porción y proporción. No es que si no la tengo no puedo trabajar, o si la tengo tengo que trabajar todo el tiempo en la máquina individual. Tiene su momento específico, digamos. ¿Sí? Creo que sirve, aporto, para la mejora de la técnica cuando estamos, esto de disociar el tiempo, ¿no? Como hacer trabajos individuales estrictamente cuando entrenamos todos juntos. Si desarrollamos el hábito de que el jugador entre en la fuerza específica y la técnica individual en otro periodo, tal vez otro día, aumentamos la cantidad de estímulos también. Es una buena oportunidad, siempre que sea seguro, siempre que sea supervisado al principio y que no haya competencia, ¿no? Para evitar cualquier tipo de riesgo de lesión, digamos, siempre individual en la máquina está bien. Y tenemos después un compañero que pregunta, ¿el juqueo puede ser en el mismo momento que avanza, que se avanza y se da el primer paso? Reglamentariamente dicen que hay que lanzar la pierna para juquear. Que depende de la velocidad con la que se haga, depende de la velocidad desde que es el ya y entra la pelota, qué velocidad tiene ese paso. La realidad es que no es que ni está bien ni está mal. Muchas veces hay referees que lo haces con el primer paso y te dicen que no es un juqueo, que es el empuje, que no juqueaste. ¿Sí? La realidad es esa. Tenemos que sacar con un árbitro. ¿Hay algún árbitro acá que lo pueda aclarar? Si tenemos algún entrenador árbitro, sería un golazo. Lo leo a Juan Manuel que dice, ¿puede usarse el juqueo como el primer paso? Sí. ¿Cómo andan, muchachos? Aquí Juanchi Durante, referí. Bueno, vamos. Bien. ¿Cómo andas? Sí, como te digo, si puede el hooker aprovechar ese paso y no caerse, puede ser el juqueo el primer paso, pero en general no se hace porque es casi imposible físicamente. Es más fácil juquear rápido y volver a empujar con las dos piernas que aprovechar ese juqueo como primer paso. Reglamentariamente se puede, porque está juqueado. Después que hagas vos con esa pierna, si lo usás para seguir empujando o para volver para atrás y seguir empujando con las dos piernas, es un tema del hooker. Te sumo en clarísimo de la etapa en la que estamos. No, gracias, Juan. Pero digo, de nada. En la etapa en la que estamos, sobre todo, tener en cuenta que la idea es desarrollar la destreza también, ¿no? Porque por ahí podemos tener un buen timing o alguna fortaleza excepcional como para poder hacerlo, aunque sea virtualmente improbable. Ahora, lo importante es que nosotros desarrollemos la destreza, la coordinación del 9 con el hooker, digamos, todo lo que tiene que ver con, digamos, progresivamente incorporar el resto de los jugadores como para poder llevar adelante un scrum seguro y reglamentario, legal. Porque por ahí, si pensamos en coordinar el empuje y dejamos de lado el juqueo, podemos incurrir en una cuestión reglamentaria, pero también en la pérdida del aprendizaje de una destreza que es importantísima. Totalmente. Bien. Acá, bueno, lo que vemos en estos videos, que no sé si se ven bien o se cortan, es, primero, volvemos a lo que veníamos hablando. Es un proceso y no está bueno quizás pasar de 0 a 100 en el entrenamiento. Entonces, ir haciéndolo con caminito. Antes dimos un scrum de 5 versus 5, acá vamos a un scrum de 6 versus 6, ¿sí? Que lo podemos utilizar
montón para corregir todo el tema de las posturas, ¿sí? No enfocarnos solamente en el empujó o no empujó, ¿ok? Pero trabajar todo sobre la postura, porque además es lo más importante. Si nosotros no tenemos buenas posturas y buenas tomas, no vamos a poder tener lo que viene detrás, ¿sí? Acá ya el entrenamiento final, el 8 versus 8, que para poder llegar al 8 versus 8, también tenemos que estar seguros, ¿sí? Muchas veces queremos hacer 8 versus 8 y quizás, no sé, entrenando, por decir algo, la 16, que está en grupo 2, hacemos pack contra pack. Y hay una terrible diferencia desde el punto de vista físico, de peso, de experiencia en el puesto, de años jugando al rugby. Entonces, quizás no es lo mejor hacer pack contra pack todo el entrenamiento. Sí hacemos, como dijimos antes, los últimos 2 o 3, o los únicos 2 o 3 scrum completos que hagamos en ese entrenamiento, los hacemos para que tenga la sensación de lo que van a hacer el domingo, ¿sí? Pero no querramos entrenar haciendo 9 o 10 scrums de 8 versus 8, porque no le va a servir a ninguno de los 2 packs, ¿sí? Porque para poder hacerlo van a estar con malas posturas, se van a caer un montón de veces, no van a poder empujar bien y mantener la postura. Entonces, hagamos siempre de menos a más, ¿sí? Priorizando la seguridad y la buena postura. Si esas dos cosas son las principales. La buena postura es el escaloncito de todo esto. Y creo que Nacho y yo postura lo debemos haber dicho durante toda la charla y es la idea, ¿sí? Ahora, bueno, nada. Dejo de hablar yo y preguntas que haya. Ninguna pregunta, me da a creer que soy muy bueno. Aprovecho mientras hago un aporte en relación a esto, que es el tema de ponernos en contacto con los referentes de Scrum de cada uno de nuestros clubes. Y es una buena oportunidad para desarrollar el proceso como parte integrante del club. Todos tenemos referentes de Scrum en los clubes, entonces ponernos en contacto, preguntarles. Por ahí alguno de los miembros del staff es exjugador y se ha formado como entrenador de Scrum, tal vez no, pero siempre es importante unificar criterios a lo largo del tránsito de los jugadores por el club. Y esto de que decíamos al principio, de conectar lo que pasa en rugby juvenil con lo que pasa en juveniles e infantiles, está bueno. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos referentes de Scrum en el club y bueno, podamos a través de ellos articular también esto, además de lo que hagamos nosotros semanalmente. Es totalmente, gracias Nacho por recordar lo de los referentes. Además lo que tiene el entrenar con una puesta en común con el referente o una bajada de línea del referente o la ayuda del referente, me asegura que ese jugador que va pasando de 13 a 14, 15, 16, todos los años va a ir escuchando el mismo mensaje, ¿sí? Entonces es importantísimo porque en el Scrum, como dijimos en un momento, es el hábito, es la costumbre, como dicen algunos, es la misa de llegar antes, me tomo de esta manera, tal habla, tal no habla. Entonces, eso es importantísimo si lo elaboramos con el referente, porque nos aseguramos que todo el club está en el mismo renglón con respecto a eso. ¿Estamos? Yo no... Una consulta. Sí. Cortita. Respecto a esto que decía de trabajar todos juntos con los referentes de Scrum del club, en algún momento en nuestro club se habló de armar o sea, como tener una identidad del Scrum también. ¿Hay alguna recomendación de Urba respecto a temas de agarre, de la primera línea, de segunda línea? ¿Hay alguna recomendación o eso se trabaja en cada club en función de lo que me funciona mejor? No, recomendación de
se toma primero el derecho, se toma primero el izquierdo, por decirlo, ¿no? De alguna manera, el segundo añado se toma por abajo, se toma por afuera. No hay algo que bajemos una línea de que sea de X manera. Sí lo que nosotros hacemos hincapié y pedimos es que sea algo que cada club lo maneja a su manera porque tiene su historia y su tradición. Lo que sí es que esas tomas sean lo más fuertes y apretadas posibles, que la postura sea buena, que por tomarme de tal o cual manera no perjudique la postura ni mía ni de mi compañero. Eso es lo que nosotros hacemos el hincapié, pero después, cómo se toman los tiempos, en ese sentido no hacemos una bajada, digamos, estricta. Bueno. Si no hay más preguntas, cerramos acá. Les recordamos, próxima clase también es plenario, 19 horas el lunes que viene, y ya después nos quedan 2 clases en campo. Muchas gracias, Toti. Muchas gracias, Germán. Nacho. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos, muchachos. saludos. Nos vemos la próxima. Chau. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Buenas noches. Chao, gracias.